Amén. Poderoso es el Señor, gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a estar considerando el versículo 18 del capítulo 16. San Mateo. Amén. Gloria al Señor. Poderoso, aleluya. Aleluya. Se está haciendo profesional el hermano. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué podemos decir? Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito es San Mateo 16, 18. Amén. Amén. Lo tenemos todos. Amén. Gloria a Dios. Poderoso. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por esta bendición que tú nos permites en esta mañana una vez más, esta tarde. Gracias porque hemos podido gozarnos en tu presencia, entonándote cánticos de alabanza y de adoración, Dios. Ahora, Padre, Señor Santo, vamos a escuchar tu palabra, Dios. Concédenos el entendimiento y la bendición de que seamos edificados a través de tu Santo Espíritu mientras predicamos, Dios. Llena nuestros corazones, fortalécenos, Dios, redargúyenos conforme a tu bendita voluntad, Padre, te lo pedimos y te damos gracias. Ayúdame a predicar, Señor, como siempre lo has hecho, Señor. En el nombre de Jesús, reconociendo que sin ti no soy nada, que sin ti no puedo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Voy a estar predicando con el tema: la iglesia de Jesucristo es indestructible. Amén. Gloria al Señor. Todos creen, ¿verdad?, que la iglesia del Señor Jesucristo es indestructible. Gloria a Dios, aleluya. Independientemente de que nosotros seamos fuertes o no. Amén. La iglesia de Jesucristo es indestructible. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Pues nos encontramos hoy con Pedro. Amén. Con los discípulos, con Cristo. Cristo les ha hecho una pregunta a sus discípulos y les pregunta qué es lo que los vecinos, los judíos que están allí alrededor hablan de Cristo. Y todos dicen que unos dicen de una cosa, de una manera, y otros dicen de otra. Unos dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, otros dicen que es Moisés, y así sacaban muchas definiciones acerca de quién era Cristo en realidad. Amén. Porque cuando le preguntaron a Juan quién era Juan, él dijo: yo soy solo una voz, y ustedes creen que yo soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Aleluya. Viene detrás de mí uno al que yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado, dijo él. Cuando ve a Jesús venir allí en la ribera del río, le dice: he ahí el hombre. Aleluya. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con todo y que Juan les dio el testimonio claro y firme, ellos están confundidos y todavía se preguntan: ¿quién es este hombre que hace a los ciegos ver, a los cojos andar, a los muertos vivir? Aleluya. Ha hecho cosas que nunca en la historia han hecho muchos hombres. Se han levantado profetas en la antigüedad, pero ningún profeta ha hecho lo que este hombre en la tierra está haciendo. Está haciendo cosas sobrenaturales y se ha salido de los moldes de un profeta. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces Pedro le da su testimonio, que sale de su corazón, que ya vio quién es Él, que ha estado cerca de Jesús y puede salir de sus labios, aunque Jesús dice que es gracias a que el Padre le ha revelado esta confesión. Entonces Pedro le dice que Él es el Cristo.
Él Gloria a es Dios, aleluya. el ungido. Gloria a Dios. Amén. El Hijo del Dios viviente. Aleluya. Gloria al Señor. Santo, aleluya. Aleluya. Y tocante a esta respuesta que da Pedro, entonces Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Gloria a Amén. Dios. Simón. Anteriormente su nombre era Simón, no era Pedro. Amén. Gloria a Dios. Y le puso el nombre o sobrenombre de Simón, de Pedro, que quiere decir piedra o roca. Te digo que tú eres Pedro, o que tú eres piedra, o que tú eres roca. Gloria a Amén. Jesucristo, aleluya. Aleluya. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primero le dice que tú eres piedra. Amén. Y hay muchas definiciones que han sacado los pensadores. Amén. Que Pedro, por ser su carácter duro, amén, decidido, también se le puede decir que se le llamó Pedro, por eso. Amén. Aleluya. Poderoso Dios. Pero Jesús le llama Pedro a él, según otros, porque él iba a ser uno de los principales que iban a salir a predicar el Evangelio a judíos, allí en Pentecostés, y a gentiles en Samaria. Cuando se dio cuenta que el Evangelio fue recibido, entonces él fue a confirmar el Evangelio en Samaria. Amén. Fue uno de los primeros que se abrió a la prédica, empezando en Pentecostés, que fue el primero que se levantó. Gloria al Señor. Y después sale adelante también. Pero nosotros hoy nos vamos a enfocar, yo me voy a enfocar en la confesión que hizo Pedro. Amén. Aleluya. En la confesión que hace Pedro acerca de quién es Cristo, y le dice que Él es el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús acepta esta confesión Gloria a Dios, aleluya. y dice que es verdad. Amén. En Aleluya. nuestra lectura al final dice que les dice, al final de esa conversación les dice, no se lo digan a nadie, que yo soy el Cristo. Gloria a Dios. Pedro ha aceptado esta vez, ha dado el clavo. Saben, ahora por la confesión de los que estaban cerca, se ha dado a conocer verdaderamente delante de ellos quién es Jesús. Se esperaba el Mesías, pero hasta ahora los discípulos también no sabían claramente que era el Mesías. Santo. Y con todo y después de que les ha dicho que es el Mesías, vamos a ver dudas en ellos todavía, como en nosotros las hay muchas veces, ¿verdad? Aleluya. Sabemos que Cristo es el ungido. Sabemos que Él es el Hijo de Dios que ha venido en carne para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero viene la prueba y ¿dónde está Jesús, verdad? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Ah? Santo, aleluya. Gloria a Dios. Tú eres roca. En primera de Pedro 2:5 y 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. A Pedro, a Simón le dijeron que era piedra. Ahora él que está predicando el Evangelio, vosotros, no solamente a mí me llamó piedra, Aleluya. ustedes también son piedras. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Santo Jesús. Es un sobrenombre, no es su nombre. Su nombre natural, su nombre que le dieron sus padres era Simón, hijo de Jonás. Simón. Pero Jesús le da el sobrenombre de piedra como que y ahora el apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras también. Jesús. Aleluya. Somos piedras vivas. Amén. Que sirven para edificar la casa de Dios, Aleluya. la iglesia de Dios. Gloria a Cristo. Como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí otra vez, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Jesús. Nosotros somos piedras porque creemos en Jesús. Gloria a Jesucristo. Así que digamos que Cristo es la piedra principal y Pedro fue llamado para ser parte también de la construcción, y después Pedro a todos los que creen en Jesús también dice que son piedras que sirven para seguir edificando la casa de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Jesús. Aleluya. Y tocante a la confesión que hizo Pedro, que Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el Hijo de Dios. Entonces dice: y sobre esta confesión que tú has hecho de que yo soy el Cristo, de que yo soy el que ha enviado el Padre, yo voy a edificar Gloria a Dios. mi iglesia. Amén. Gloria a Santo Amén. Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. En primer lugar, amén, en este pensamiento, gloria a Jesús, sobre la confesión de que Jesús es el Cristo, Jesús mismo va a empezar a edificar un pueblo, una iglesia. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso. Aleluya. Santo Jesús. Gloria a Dios. Daniel 2, 34 y 35. El profeta, mejor dicho, está interpretando el sueño que tuvo Nabucodonosor. En una ocasión, ¿se acuerdan, verdad, que Nabucodonosor estaba pensando qué sería el futuro, qué pasaría en el futuro? Y Dios le permite a Nabucodonosor lo que va a pasar después de su reino, los imperios que se van a levantar después de su imperio. Pero después de esos imperios dice que iba a venir una roca más grande todavía que iba a desmenuzar estos imperios. Dice Daniel que estabas mirando, le dice a Nabucodonosor, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Este es Cristo. Aleluya. Poderoso. Con la llegada de Cristo, toda la historia del pasado se queda opacada, mis hermanos. Gloria a Dios. Poderoso. Podemos hablar de Nabucodonosor y todavía se habla de él un poco, pero ¿dónde están? Amén. Aleluya. ¿Dónde están ellos? El profeta dice que todos los que murieron antes a la caída de Tiro se levantarían. Los demás reyes que murieron antes, al mirar la caída de Tiro, que era también otra potencia, Gloria a Dios. amén, pero que desapareció. Gloria a Dios. Desapareció. Dice que con la llegada de esta roca que cortó, que desmenuzó estos imperios y los despedazó al punto de hacerlos como polvo, y después esta roca se levantó en el mundo entero, llenó la tierra. Esta roca no es otra cosa que el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Otra vez, el reino de Jesucristo no tiene fin, tiene principio, pero no tiene fin. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.
Santo el Cordero de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Jesús. ¿Estamos? Aleluya. Más o menos. Amén, aleluya. Estamos bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Cristo. Esa roca es Él, no es Pedro, como muchos dicen, ¿verdad? Porque tenemos otros que ahí dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia. Aleluya. Y dicen que lo que diga Pedro es lo que se tiene que hacer. Amén. Incluso otros por ahí hasta después de que Pedro dijo que bautícense en el nombre del Señor, agarraron lo que Pedro dijo y ahora los bautizan solamente en el nombre de Jesús, ¿verdad? Han escuchado por ahí ustedes eso. Yo también. Amén. Poderoso Dios. Pero no, Pedro no es la roca o el fundamento único para el cual nosotros seguimos, sino que Aleluya. Cristo es esa roca, incluso en la que Pedro viene a sentarse también. Amén. Jesucristo. Aleluya. Dice Cristo, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Amén. Mi iglesia. Aleluya. No la iglesia del hermano Juan, ¿verdad? No la iglesia del apóstol Pedro, de Pablo, de Santiago, de ninguno, ¿verdad que no? No es la iglesia de los apóstoles. Es la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Es un pueblo que Cristo salva personalmente. Aleluya. Poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Dice aquí que iglesia, el significado de la palabra iglesia, solamente significa llamada afuera. Amén. O reunión fuera de la ciudad. Amén. Aleluya. De allí se entiende que la iglesia es un pueblo apartado de todo lo demás. Aleluya. Poderoso. O es la reunión de un cuerpo de personas que se denominan iglesia, que hace una diferencia de los que no son iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. La iglesia es un pueblo apartado Santo Dios. por Cristo, escogido uno por uno para que vengan a ser piedras vivas Santo. en la casa de Dios, que adoran y viven para Dios. Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios. Aleluya. Miren la posición que usted tiene, mi hermano. Santo Aleluya. Jesús. Al decirse iglesia, usted al formar parte de esta iglesia, y no estamos hablando de este grupo que está aquí, sino de la iglesia de Jesucristo. Santo. Aleluya. Al nosotros decir que venimos a formar parte de la iglesia de Cristo, estamos diciendo que fuimos seleccionados por Cristo, Gloria a Dios. Aleluya. Santo. o mejor dicho, por el Padre. Mire lo que dice San Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, Gloria a Dios. y yo le resucitaré del día postrero. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque dice Juan, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre, si no le fuere dado del Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Poderoso. Dios. Aleluya. Mire, mi hermano, cuando nosotros escuchamos estas cosas de que la iglesia que Dios ha establecido en el mundo entero es una selección de hombres y mujeres, niños y jóvenes que Dios ha escogido, Dios el Padre ha seleccionado Aleluya. mediante, ¿cómo sabemos? El que cree en Jesús, por medio de la fe en Jesús. Es cosa imposible para mí tratar de definir esto, pero hay que creerlo. Aleluya. Hay que creerlo porque lo dice Cristo. Amén. Gloria a Cristo. Amén. No lo puedo explicar, lo puedo creer. Se asienta mejor en el corazón a través de la fe
que a través del cerebro, tratando de explicarlo. Gloria a Dios. Muchos tratando de explicar se han dado unos enredos que han quedado por ahí tendidos y no se han podido levantar. Amén. So, yo no voy a tratar de explicar a profundidad, solamente estoy hablando de que nuestra fe dice que fuimos seleccionados por el Padre para que hoy vengamos a formar parte de esta iglesia que llena la tierra. Aleluya. ¿No es cosa maravillosa? ¿Ah? ¿No es cosa extraordinaria? Entonces ahí vienen las dudas, ¿no? Para algunos. ¿Y yo seré esa iglesia? Mi hermano, ¿cree en Jesús? Aleluya. ¿Cree en Jesús? Para que seas de esta iglesia, la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Iglesia quiere decir llamada afuera. Amén. Isaías dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Gloria a Dios. Qué lindo es Jesús. Santo. Otra vez en Apocalipsis dice: salid en medio, pueblo mío. Aleluya. Salid en medio de ella, pueblo mío, hablando de Babilonia, para que no seáis partícipes en sus plagas. Aleluya. O sea, el que es iglesia, el que pertenece a la iglesia de Jesucristo, naturalmente sabe por el Espíritu que es una persona, un hombre, mujer, joven, niño, lo que sea que fuere, es una persona seleccionada por Dios. Por tanto, es un hombre, una mujer que se tiene que apartar porque ha sido llamado para esto. Aleluya. Para estar aparte, Santo. para ser un pueblo santo, amén, que lleva los utensilios de Dios. Aleluya. O sea, que sirve a Dios, o sea, que refleja a Dios, o sea, que tiene el sello de Dios en su frente, Gloria al como un sacerdote. Como dice Pedro, ¿verdad? Otra vez, vosotros sois pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido, otra vez, adquirido por Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. ¿Ah? Santo, aleluya. No somos cualquier cosa, mi hermano. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. No somos hombres que se esconden en la religión porque no tienen otra cosa que hacer. ¿Ah? Ni somos gente que el mundo desechó y como no tienen amigos en el mundo, pues se reúnen aquí en la iglesia porque no tienen otro lugar a donde ir, ¿verdad? Nosotros estamos en la iglesia porque Cristo nos escogió. Nosotros estamos aquí porque el Padre nos escogió para que conozcamos a Jesús y para que conociendo a Jesús tengamos vida eterna. Y para que teniendo vida eterna adoremos eternamente a nuestro Salvador. Gloria a Cristo. Para esto estamos aquí. No somos cualquier cosa. Amén. Gloria a Dios. Por tanto entendemos que nuestro hermano cantaba, ¿verdad? Que nuestra morada está en el cielo. Por tanto somos peregrinos y extranjeros en Aleluya. esta tierra. Poderoso. Amén. Gloria a Dios. Somos hombres, un pueblo que aunque dice el versículo que leímos anteriormente que esa roca vino a llenar toda la tierra en el sentido de que el evangelio se ha predicado en todo el mundo y se sigue predicando y se va a seguir predicando en todo el mundo, pase lo que pase, venga lo que venga, siempre va a haber un predicador, una predicadora que predique el evangelio de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Y nada, más bien este evangelio, esta palabra, lo que tenemos aquí como profecías, va a desmenuzar todo lo que el mundo pueda ofrecer. Aleluya. Cuando entendamos el evangelio no va a haber nada que nos llame más la atención. Cuando entendamos el poder del evangelio no va a haber nada, mis hermanos, Aleluya.
que nos enrede. Porque tenemos un trabajo específico que hacer aquí en la tierra. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. Pero lo estamos haciendo, ¿ah? Sí. Hay que seguir orando para que Dios nos ayude a hacer ese trabajo más eficazmente. Gloria a Dios. Mire que voy rápido hoy, mi hermano. Santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a la última parte. Gloria a Jesús. Bendito es Dios de gloria. Y dice así: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué se entiende con decir esto, mis hermanos? Aleluya. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque es Dios el que la ha fundado. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ah? Y porque es el Padre el que va uniendo piedra a piedra a piedra a piedra, y la edificación es de Dios. Y amén. Gloria a Dios. Por esto es que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Gloria a Dios. Del Hades, el infierno, la muerte, el sepulcro no van a prevalecer contra la iglesia. Aleluya. El poder del mismo diablo no va a prevalecer. Gloria a Dios. Poderoso, aleluya. Llevamos alrededor de 2000 años, 2000 y algo, ¿no? De años. Desde que el Evangelio, desde que Cristo vino a la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Y ya desde el principio, el primer mártir que conocemos se llamó Esteban. Amén. Aleluya. Y después los apóstoles. Y mientras más sangre se pegaba, más discípulos había. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras más persecución hubo, más santos verdaderos hubo. Gloria a Dios. ¿Sabe? Hubo puros, santos en días de persecución. Aleluya. En tiempos de persecución, verdaderamente el que era cristiano porque estaba dispuesto a morir por Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y mientras más había persecución, llenaron a Roma del Evangelio. El imperio romano fue llenado del Evangelio. Gloria al Señor. Cuando más perseguían a los cristianos, Roma se vaciaba de habitantes. Estoy hablando del imperio. Porque con el paso de los años el Evangelio fue abarcando. Gloria a al Dios. Señor. Aleluya. Gloria. ¿Ustedes creen que si se levantase una persecución contra el Evangelio, como quiera que fuese, ¿sabe cuánta población desaparecería de este país? Si fuese una persecución específicamente contra el cristianismo, ¿sabe usted cuánta población desaparecería? ¿Tiene usted idea? Porque hay muchos que ahorita están cabeceando en el Evangelio, hay muchos que están durmiendo, hay muchos que como que no se animan, no se deciden, pero cuando venga una persecución van a tener que tomar una decisión firme. Aleluya. O son o no son. Gloria a Dios. Y muchos de los que hoy están cabeceando van a optar por ser. Aunque no parezca hoy que van a ser así. Muchos van a tener que pararse sobre sus pies, humillarse delante de Dios, pedir fuerzas a Cristo y decirle: estoy dispuesto a lo que venga. Gloria a Dios. Aleluya. La iglesia de Cristo nunca puede ser destruida. Nunca. Van 2000 años, mis hermanos. Gloria a Dios. Van 2000 años y la iglesia de Cristo sigue creciendo. Aleluya. ¿Ah? Dice: las puertas del Hades no prevalecerán. Aleluya. Desde siempre las puertas del Hades se han levantado. Amén. Desde siempre. Gloria al Señor. El infierno desde siempre se ha levantado contra la iglesia de Jesucristo. Contra los discípulos de Jesús siempre ha habido una guerra. Gloria a Dios. Aleluya. Contra el cristiano verdadero siempre ha habido una guerra, una lucha.
¿Por qué usted cree que hay cristianos que nunca salen de una prueba y para entrar en otra? ¿Ah? Santo es Dios, aleluya. ¿Ah? ¿Por qué usted cree que hay cristianos que no salen todavía, no sacan su pie todavía del lodo allí que están saliendo de un charco y ya están metiendo en el otro? No que ellos quieran, sino que aparentemente su vida está de lucha en lucha, de prueba en prueba, de batalla en batalla y como que nunca acaba. Aleluya. Poderoso Dios. ¿Quién dijo Jesús. que el evangelio es fácil? ¿Ah? Gloria a Dios. Hermano, mire lo que se entiende por decir las puertas del Hades. Gloria a Dios. ¿Ah? Los mismos demonios, el mismo diablo. No estamos hablando de humanos, estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de cosas sobrenaturales. Estamos hablando de cosas que no entran por nuestra mente y como no entran, nosotros muchas veces no entendemos en dónde estamos viviendo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ah? Aleluya. No sabemos. Dios. Santo. Gloria al Señor. Esto implica que va a haber una guerra del infierno contra los que son iglesia. Contra los que son iglesia. Gloria a Dios. Una guerra a muerte, una guerra para que esa piedra que está sirviendo para la edificación de todo el cuerpo de la iglesia no esté allí. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. En otras palabras, las puertas, las fuerzas, el poder del infierno, de la muerte, del Hades, del príncipe de la potestad del aire, es para derrumbar esta edificación. Es para que esta iglesia no sea edificada. Es para que este pueblo no sea pueblo. Es para que esta gente no sea cristiana. Aleluya. Van a estar luchando para quitarles su fe. Gloria a Dios. Van a estar luchando para quitarles su esperanza. Santo es Dios. Aleluya. Van a estar luchando para quitarles su fe en las escrituras. Continuamente, no solamente un ratito y ya. Esto es toda la vida, mis hermanos. Aleluya. ¿Ah? ¿Cómo han venido esas luchas, mis hermanos? ¿Cómo han venido? Bueno, las persecuciones a base de sangre no funcionaron. No funcionaron porque mientras más mártires hay más cristianos. Amén. Aleluya. Eso no funciona. Eso no funciona. El recurrir a las amenazas no funciona. No funciona. Nunca ha funcionado ni va a funcionar. Gloria a Dios. Santo, aleluya. ¿Sabe cuándo es cuando la iglesia sufrió un golpe bastante fuerte, pero no quiere decir que fue derribada? No fue hasta el 325, 14, 15 y en adelante, 314, 15 en adelante al 25 viene a establecerse bien. Santo, aleluya. Amén. No fue hasta que Constantino permite que los cristianos que estaban siendo perseguidos ahora tengan un libre culto e incluso hasta se les ayudaba, se les pagaba, se les construía templos, iglesias y de todo. Allí fue donde se empezó a corromper más todavía. Sí, en tiempos de persecución ya había corrupción y los apóstoles están hablando contra herejías, predicando contra falsos hermanos. Ahora que viene a ser el amigo, el estado de la iglesia, muchos otra vez vuelven a cabecear al sueño. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Otra vez vuelve el adormecimiento, Santo. una falsa confianza en ellos mismos. Bendito es Dios, ¿Y cuántos falsos maestros entran por esas puertas? Gloria a Dios. Gloria a Dios. No ha habido más daño a la iglesia, aunque no ha sido destruida, sino cuando los enemigos de ella se levantan de dentro. Gloria a Dios. Amén. Cuando se levantan de dentro es cuando han hecho más daño, porque causan divisiones,
causan confusión, porque si viene de fuera la iglesia se une más Yes. y está más fuerte y preparada contra las luchas de fuera, pero nunca está preparada para las luchas de dentro. Hablando de personas, Gloria a Dios. Aleluya. nunca. Y por dentro es más fácil destruirla. Hablando, si se pudiera destruir, de dentro es que se destruye. Amén. Gloria a Jesucristo. De allí que aquellos libros que leí años atrás dijeron, ¿cómo vamos a destruir la iglesia? No hay una manera de destruir. Estoy hablando de una reunión de satanistas, hechiceros, brujos, malvados que le sirven a nuestro enemigo. Grande es Dios. Ellos dicen, no vamos a poder destruirla si no nos metemos entre ellos Gloria a Dios. Gloria a y Dios. tomamos liderazgos dentro de esas iglesias. Gloria a Dios. Y si nosotros tomamos también liderazgos dentro de las iglesias, liderazgos dentro de las naciones, dentro del gobierno, nosotros podemos conquistar el mundo. Aleluya. Así es como podemos conquistar el mundo. Porque si sembramos división y confusión entre las doctrinas que ellos creen, entonces nosotros podemos sacar un partido más fácil. Aleluya. Grande es Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y así siempre ha sido la trampa del maligno, mis hermanos. Santo Jesús. Santo. Gloria al Señor. Aleluya. No fue después de la reforma que la contrarreforma instituye una supuesta santa inquisición, santos investigadores, supuestamente santos que venían a investigar a la gente, a infiltrarse en el gobierno, en las iglesias, en las reuniones familiares donde se hacían cultos para culparlos o para para acusarlos Gloria a Dios. de que estos no estaban siguiendo las leyes del Estado. Santo Dios. Santo, aleluya. Santo, La aleluya. contrarreforma y la Santa Inquisición se formaron también, mis hermanos, como una arma para destruir una iglesia que estaba luchando por reformarse. Estoy hablando del tiempo de la reforma. Amén. Poderoso Dios. Bendito es Dios. No ahora mismo, también hay muchos por ahí que supuestamente predican la palabra de Dios y que hasta cantan los coritos que nosotros cantamos Gloria al Señor. para confundir a los cristianos que están inmaduros o que no conocen las escrituras, para decir, pero si ellos también cantan como nosotros, Aleluya. ellos casi predican lo mismo que nosotros, son nuestros hermanos, incluso ellos nos llaman hermanos separados, que de hermanos no tenemos nada. Santo, aleluya. Porque la iglesia de Jesucristo, la que Él está edificando aún, nos aparta para ser santos. Gloria a Dios. Y son santos y se santifican. Porque saben que han sido llamados para llevar sobre sus hombros, sobre sus personas, el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Santo, aleluya. Santo Jesús. Precioso Dios. Así que pregúntese, ¿por qué será que yo estoy pasando por tantas pruebas, luchas, tribulaciones, tentaciones? Porque usted es iglesia. Aleluya. Gloria a Cristo. Porque Aleluya. usted es iglesia. Santo Jesús. Porque si no hubiese sido usted iglesia, no estuviera peleando la buena batalla. ¿Usted Aleluya. cree que los que no son iglesia tienen las tentaciones que usted tiene? ¿Mm? Bendito. ¿Usted cree que los que no son iglesia están luchando las batallas que usted está luchando? Y las cargas y esas confusiones que a veces parece que le están arrastrando a usted. Gloria a ¿Usted Dios. cree que a los que no son iglesia le pasa eso? No, señor. Aleluya. No, señor. Bendito es No, Dios de Señor. gloria. Alguien dijo, yo no creo que el diablo existe. El predicador le dijo, ven a Cristo para que lo veas de frente, porque ahora andas con él. Bendito Dios. ¿Ah? Gloria a Cristo. Aleluya. Si andan con el enemigo, ¿qué enemigos pueden tener? ¿Ah? Si son siervos de Satanás,
¿Qué luchas? ¿Qué tentaciones? ¿Contra qué se pelea si no hay reglas? En el reino de nuestro enemigo no existen reglas. Todos pueden hacer de todo cuando quieran y como quieran. Solamente en el reino de nuestro Cristo, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, dice que el que es una piedra viva, que entonces se santifique porque está haciendo parte del edificio que Dios está haciendo. Y la iglesia es un pueblo separado. Aleluya. Gloria a Dios. Usted es un pueblo separado. Gloria a Cristo. Usted es una persona que Dios ha escogido para que esté aparte. No estoy diciendo, porque él dice, el apóstol Pablo dice, no estoy diciendo que no se junten o que no hablen con los pecadores. Porque de otra manera sería necesario que salgan de la tierra, del planeta, Gloria a Dios. ¿verdad? No, estamos hablando que nuestro corazón, no estamos diciendo que seamos rudos, que seamos no amigables, que seamos gente repugnante porque somos pueblo de Dios. No, no estoy hablando de eso. Aleluya. Estoy hablando de que seamos respetuosos con la gente, que seamos gente que respeta a los demás, pero que nosotros en nuestro corazón sabemos quiénes somos. Gloria a Amén, gloria a Dios, aleluya. Y actuamos así. Tenemos un límite hasta dónde llegar, y cuando alguien nos cuando alguien nos invite a pasar nuestros límites, entonces es ahí donde tenemos que recordar que Dios nos ha llamado a separarnos. Santo, amén. Aleluya. Gloria a Es Dios. ahí donde nosotros no podemos pasar. Es allá donde nosotros no podemos ir, porque somos la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Amén. Porque tenemos promesa de que sobre la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, Cristo es el que edifica su iglesia, y su iglesia es un pueblo separado, y ese pueblo separado es un pueblo santo. Aleluya. Aleluya. Sabe que llena toda la Gloria a Dios. Nosotros somos parte. Aleluya. Nosotros somos parte de esa roca gigante, porque en nosotros está el nombre de Cristo. Porque nosotros llevamos en nosotros el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria. Nosotros somos parte de esa roca que llenó toda la tierra, mis hermanos. Gloria a Cristo. Aleluya. Usted y yo, aunque no lo crean, aunque hoy no lo vean, aunque hoy tenga dudas porque está pasando por alguna situación, quiero que entienda y crea que usted es parte de esa roca. Gloria a Dios, aleluya. Usted lo es. Aleluya. Santo es el Si Señor. usted es de Cristo, usted lo es. Sacúdase y Gloria haga a lo que el Señor le manda hacer. Cristo. Sacúdase Gloria a y Dios. levántese y camine hacia adelante. Y camine y ande en conformidad con lo que usted ha entendido hoy. Amén. Manténgalo en su corazón, guarde. Gloria a Cristo. Aleluya. Vamos a terminar. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.